Darío García García es montador de documental y ficción y ha montado películas como Paco de Lucía, La búsqueda, Nacido en Siria o 100 días con la Tata, entre muchísimas otras. Darío, estuviste nominado al Goya al mejor montaje junto con José Manuel García Moyano en 2015. Este fue el primer año que una película en la historia de los premios, una película documental, estuvo nominada fuera de su categoría y en concreto la primera vez que una película documental estuvo nominada en la categoría de mejor montaje. ¿Para ti qué significó esto? Bueno, pues la verdad que eso a mí pues me hizo muy feliz. ¿Por qué? Porque, hombre, todos sabemos, vamos, nosotros aquí que estamos hablando en el gremio, el trabajo que tiene montar un documental, ¿vale? Y entonces, pues, que se valorara por primera vez la labor del montaje en el documental, pues a mucha gente le hizo muy feliz. Yo aquí comentándolo con amigos míos también que son directores, y eso pues nos hizo muy feliz porque realmente yo creo que es importante y merecido, ¿no? Porque el trabajo que hay detrás del montaje de un documental todos sabemos que normalmente es muy laborioso. Y Sí, porque la gente, o sea, diríamos quienes no son montadores, igual si no son tan conscientes de la diferencia que puede haber entre montar ficción y sí. montar documental. De hecho, a mí cuando me ofrecen un documental o una ficción, pues, coño, al final te apetece ya según el tema, el director, ¿no? El material que haya y todo eso, pero siempre que es un documental dices, hostias, aquí me voy a meter en el fango, ¿sabes? Sí, no es tan fácil de medir, Y yo me sí. acuerdo al principio, no sé, pues, ya a nivel, digamos, económico, que al principio yo pecaba un poco de cerrar un precio con el montaje de lo que fuese, de la pieza que fuese, ya fuese un largo, ya fuese. Pero al poco tiempo me di cuenta que con un documental cerrar un precio es un suicidio, ¿sabes? Porque un documental no tiene fin, ¿sabes? A la hora de montarlo y se dilata mucho en el tiempo. Claro, es imposible igual calcular cuándo lo vas a terminar. Hombre, porque es un trabajo muy laborioso y siempre que haces cálculos siempre se quedan por debajo. Siempre, a ver, que siempre lo puedes acabar en el tiempo que has pactado, pero no. Pero, se trata de acabar el que te guste, ¿no? Claro, 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 claro. Te quería hacer... Porque algo que tiene el documental es que la labor de visionado, vamos, que la ficción también lo tiene, pero lo bruto es algo más limitado, ¿no? Más acotado. Aunque luego el trabajo de montaje, luego yo creo que es algo similar, ¿no? Digamos, bueno, tampoco. Pero la parte de visionado además, yo creo que es la parte más importante en el documental y no conviene ir con prisa. No conviene ir Claro. con prisa. Y es verdad, y hay muchas veces que, no sé, que a quien te contrate a todo esto, cuando tú le planteas que a lo mejor de visionado, pues ya según el material que haya, pues vas a estar 1 o 2 meses, o a veces se llevan la mano a la cabeza diciendo, hostia, 1 o 2 meses sin que tires un plano. Que realmente yo visionando sí que tiro planos, al timeline, porque es mi manera de ir seleccionando ya material y de ir, ¿sabes? Pero, pero realmente no estás montando, ¿no? Mm. Y, pero, pero es que es necesario. Y cuando te digo un mes, normalmente siempre se queda corto, ¿eh? Normalmente siempre ya depende, es lo que antes un poquito hablábamos, que cada documental, yo cada vez que empiezo un documental me siento, de verdad, como, ¿cómo se dice el complejo este del intruso, ¿no? Del Digo, impostor. del impostor, esto. Que siempre me siento como un novato, y fíjate, coño, que ya he montado un montón de cosas y eso, porque es que no hay un puto documental igual, no hay uno igual. Uno porque tiene mucho archivo, uno porque se ha rodado lo más grande, otro porque tiene muchas entrevistas, otro porque lo tiene todo, otro porque no tiene nada. Pero yo me siento un novato cada vez que cojo porque bueno, pues tengo que ver cómo me enfrento a él, ¿sabes? Con qué Claro que método, ¿sabes? ¿Cómo lo voy a ordenar, el material? Pues siempre es algo diferente. ¿Cómo me voy a organizar? Claro, esto ya combinado a que cada director trabaja de una manera,
pues las combinaciones son, Claro, son eso te iba a preguntar, 300.000. sí, sí. Y entonces, pues, es curioso que el documental, digamos, por ejemplo, en la ficción, a ver, que la ficción también es muy, que también hay mucha variedad en la ficción también, ¿sabes? Que hay mucha gente que trabaja de diferentes maneras y las ficciones también pueden ser muy diferentes, ¿sabes? Porque no es lo mismo, yo qué sé, un Albert Serra que se ha tratado de rodar, ¿sabes? Con 3 cámaras, que yo qué sé, que alguien que a lo mejor que puede en plano secuencias o... Pero en el documental es eso más... ¿Eh? Pues, Digo que el claro, que el documental documental tiene ese es todo eso como que más... está mucho más pronunciado, ¿no? Esa amalgama de cosas, de variables que pueda haber. Entonces siempre te sientes como un novato, y dices, coño, que tengo ya más de 40 años y otra vez a ver cómo ataco esto. A ver, que luego te das cuenta de que, hombre, que ya te ha servido mucho pues por todas las pelis que has pasado y hombre, y que todo aporta, pero que ese sentimiento siempre está ahí, ¿eh? Y ese miedo también al timeline vacío, al papel en blanco, digamos, también siempre está ahí. Y no ves el momento de a ver cómo voy a tirarlo primero en el documental. Claro, Una vez que lo haces, es la caña. Ya empiezas a caminar y ese día te da un subidón. Pero como porque tal, cuando tienes un documental que tenga muchos testimoniales, me imagino que igual empiezas primero por decidir si no hay guionista un poco el ya, texto es que o cómo lo depende. haces. Es ¿Puedes que darnos depende mucho unos tips? de lo que tú has dicho, mira, por ejemplo, hace poco hice un documental que la verdad que estuvo bastante bien, que era con testimoniales, con totales, les digo yo, y brutos, ¿no? Y brutos realities. Yo lo suelo llamar reality cuando, bueno, cuando se pueda, pues, una serie de secuencias en la vida real, que no es que sean recursos o archivos, sino que estamos grabando también pues momentos, ¿no? Y estamos intentando desarrollar secuencias. Esto, por ejemplo, nos lo dividimos el director y yo en Laplace, Jorge Laplace, que la verdad que él trabaja muy bien con los totales. Es un tío que te da que otra gente te pasa, yo qué sé, pues si a lo mejor tienes una peli que va a durar 1 hora y media, a lo mejor te pasa un corte de 4 horas de totales, que encima los totales no es que esté el documental hablando todo el tiempo, que esos totales se tendrán que quedar en unos 40 minutos, ¿vale? Para Claro. dejar espacio a que la película pues se cuente también por sí misma, ¿no? Y yo suelo empezar a hablar y luego me pierdo, no sé de qué está hablando. Estábamos hablando de Bueno, la cómo cosa, la cosa afrontar. es que, por ejemplo, en el caso que esto fue un documental para una plataforma que se llama VIX, que es en México, que la han estrenado hace muy poquito, de hecho ha sido una de las películas con las que se ha estrenado esta plataforma, que 30 días, que era de un equipo mexicano de chicos con discapacidad intelectual que, bueno, que montaban un equipo de esquí y iban como a las Olimpiadas, ¿no? Y bueno, pues esto tenía un montón de material rodado durante los entrenamientos, durante encuentros que tenían para preparar el equipo, para no sé qué. Y luego una serie de totales, pues a la familia, a ellos mismos. Entonces, eh, nosotros nos dividíamos, pues Laplace, Jorge, él atacaba el tema de los totales, de las entrevistas, y él hacía una selección, íbamos viendo ya en el material las secuencias que teníamos, más o menos, y entonces pues tú vas generando como una estructura. Es que también todo va un poco parejo, porque claro, sin verlo tampoco sabes tú muy bien cuáles van a ser las piezas de la película, ¿no? Para contarse. Y yo a la vez, pues yo voy visionando y un poco pues intento generar esa secuencia. De hecho, a mí me gusta en este primer visionado y que yo ya voy seleccionando y voy tirando material al timeline según secuencias, ¿no? Que agrupo, que esas secuencias luego se pueden ir agrupando o incluso hay algunas que se desmembran en muchas. Pues, pues yo intento casi que funcionen sin totales y todo. Aunque todavía no sé qué vamos a contar con esa secuencia, pero yo intento que un poco vayan funcionando, ¿sabes? De hecho, yo soy un amante de los brutos y me encantan los brutos, como respiran. Me gusta mucho, me gusta que pausen y que se queden. No sé, no sé, se ve que me gusta mucho la psicodelia, pero que, que amo los brutos. Y entonces,
pues es un momento que me gusta mucho y cómo se va generando esa secuencia y cuando lo ves todo junto, como un visionado sin esa parte de los totales. Y si tú ves que la película ya de por sí funciona, vamos, a mí me vuelve loco. De hecho, luego me sobran siempre la mitad de los totales y claro, la persona que te pasa los totales, que en este caso el director, que es guionista también, pues hombre, siempre se cuela bastante. Entonces tú ahora, con eso que él cuenta aquí y con lo que yo cuento aquí, pues esto se une y lo que no tenemos es que contar las cosas dos veces, ¿no? Lo que esté contado en imagen, no lo contamos con totales, obviamente. Y Mm. entonces, pues ahí vas un poco pues, engranando la cosa. No sé, sí. Supongo que nos pasará un poco lo mismo a todos. Pero a mí es que el tema del visionado para mí es importantísimo y yo creo que es la clave en el documental, porque ahí es donde tú generas la estructura, donde tú te vas imaginando esa película, donde, hombre, cuanto más claro tengas el concepto que vamos a contar con esta película, desde un principio, pues irás viendo el material de una manera u otra. Lo que Claro. pasa es que a lo mejor empiezas pensando que vas a contar una cosa con esta peli, pero la peli se vuelve bastante más compleja y pueden juntar bastantes más cosas. Claro, Y yo eso creo que es al hilo de interesante. esto que dices, que igual diríamos en ficción, no es, por supuesto te tienes que ver todo y demás, Claro. pero quizá sí que sabes, diríamos, si el plano es el 2-2-2, pues el 2-2-3 será ese mismo plano, pero Pero montar bueno, documentales, también hay que verlo todo, lo que pasa es que realmente sí, es pero mucho menos me material. refiero que no puedes, el documental sí que no puedes no verlo todo, por lo que dices que igual hay escondida otra cosa o para Mm, contar tal concepto necesitas saber todo lo que tienes y no son claro, tomas, muchas claro. veces no son tomas de cosas, ¿no? Quizás Sí, sí, son sí, sí. cosas que se han pescado, momentos que han Bueno, sucedido. y a mí me flipa cuando encuentras como una joyita, algo que de repente dices, hostia. ¿Qué dice? O sea, es que aquí esto es el concepto de la peli, ¿sabes? Y está de repente, yo qué sé, en un plano, en un árbol o en algo, o en una persona que la ha seguido y de repente, tío, hace una maravilla. Uf, a mí es que eso me pone, vamos, a mí me da un Sí, subidón. Dices, esto es lo que va a hacer grande a esta película, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Cuando encuentra ese momento, yo es que lo flipo y, coño, es que lo celebro, vamos, me voy a tomar una cerveza. Sí, sí, sí. Yo me doy muchos premios montando, me gusta darme mi premio de hostias. Qué guay ha sido esto, qué guay ha sido este momento, que no sé qué, a la playa. hombre, que requiere igual, cuando llegas a ese punto normalmente es como que te da un subidón como de adrenalina, bueno, a mí me da, ¿no? Y es como que estás tan contento que es como, tengo que reposar, ¿no? O sea, Sí, que aunque no, sí, claro, claro. porque ahora mismo es como que me siento el rey del mundo, la reina del Sí, sí, sí. mundo. Hay a veces que pasa justo lo contrario, que dices, y dices, mierda, tío, es que todo está fatal, es que yo no sé qué coño voy a sacar aquí. Eso a veces pasa también, ¿sabes? Y lo Yo pasas en mal, una, ¿eh? Y te vuelves muy negativo. De hecho, estoy siendo bastante optimista y bastante positivo contando esto, pero yo suelo ser bastante pesimista. Y, y me desanimo muchas veces, no me desanimo, sino, coño, que digo, joder, esto no va a ser nada fácil, ¿eh? Y no sé hasta dónde va a llegar esta película, ¿sabes? Y, pero bueno, también porque soy muy pesimista. Luego, la verdad que las cosas siempre van funcionando y funcionan mejor de lo que yo me creo que funcionan, ¿sabes? Que sí. no sé si es que a lo mejor exijo mucho o siempre tengo como una película ideal en mi cabeza y pocas veces llega esa película ideal, ¿sabes? No sé. Mm. Yo escuché en una charla de AMAE, ahora no recuerdo qué montador lo dijo porque era una mesa que había varios, Ujú. pero decía que cuando montaba pasaba por todos los estados de ánimo posibles que existen en el ser humano y yo creo que eso Sí, pasa mucho sí, y hagas lo que sí, hagas, sí. Mm. porque más que ser pesimista, yo creo que supongo que serás exigente, no siempre se intenta montar algo que uno vería que estaría, o Ya. sea, dentro del código o yo qué sé, como que digas esto, entonces hay muchas veces que si ves que las cosas no funcionan,
¿Qué haces en esos momentos? ¿Cómo lo afrontas? ¿Descansas o al revés? ¿O no puedes parar No, hasta normalmente que cuando no encuentras algo? funciona eso, normalmente sigues y sigues y sigues hasta poder animarte un poco con algo, con algún momento, o pasas a otra secuencia, bueno, a otro momento, ¿no? Normalmente cuando hay documentales así con mucho material rodado, digamos, yo lo suelo organizar por días de rodaje, ¿no? Más o menos, porque si hay millones de días, todavía no tienes decidido, digamos, temáticas de secuencias, normalmente pues lo organizas por días de rodaje, ¿no? O localizaciones en el día, porque no, a lo mejor en un día de rodaje pues van a rodar a un gimnasio, a una playa, y a no sé qué, bueno, pues ahí también lo organizas eso, ¿no? Y bueno, pues sigo a por el siguiente sitio, a ver, a ver si algo mejora, pero realmente la sensación cuando tienes un mal sentimiento, o sea, cuando estás un poco de bajona porque ves que no, bueno, yo qué sé, pues que no encuentras esa gema, no encuentras ese, pues suele ser un poco en conjunto, ¿eh? Cuando ya has visto bastante, hombre, no es porque veas una secuencia y no funcione ya te amargas, ¿no? Es porque has visto ya pues, la mitad del material y dices, me cago en la puta, ¿sabes? Mm, mm. Pero, bueno, Tenemos una y te da pena a lo mejor cuando dices, hostia, es que al final vamos a tener que tirar más de texto, ¿sabes? De lo que de escritorio, digamos. Y, hombre, nunca apetece eso, ¿no? Siempre apetece que la historia y las imágenes pues se cuenten de por sí. A ver, que a mí eso siempre me apetece. Normalmente tampoco, tú sabes, pues los documentales a la gente le gusta, a los directores, a las productoras, a las plataformas, pues le gusta que haya, que casi que también funcione en plan podcast, como yo digo. Es que a veces que yo digo, yo es que esto es un podcast, es que esto es un documental, ¿sabes? Porque es que te lo dice todo, es que no te deja ni pensar, ¿sabes? Pero eso son batallas que tú tampoco, la batalla lo peleas un poco, pero al final tú no eres el director, tú no decides y cada uno quiere contar su historia de su forma y cada... Entonces, pues tú lo que siempre aspiras a que la película se cuente por sí misma y, bueno, es que te da mucha pena tener que recurrir al texto, al total. Lo que pasa es que también luego también se le puede dar una vuelta a esto también, ¿no? De ver cómo contamos esto, digamos, en texto, pero también de una manera que sea armónica con la película. Por ejemplo, Archie con una directora con Mercedes Moncada, que ella, o sea, no mete un total jamás. Pero claro, a veces es necesario el texto, entonces, pero ella le da muchas vueltas a la forma de meter esta información y a lo mejor pues se incluye ella en la película rompiendo un poco cuarta pared, no sé, siempre tiene, la verdad que siempre tiene grandes ideas y eso es muy bueno. Sí, tenemos una pregunta de Enrique Sí, Hernández. sí. Que no tienes micro, dijiste, y por eso no... Vale, pues la leo yo. A la hora de ver los brutos, Darío, ¿los ves solo? ¿Los ves con el director? Sí, ¿Te dan alguna sí que idea de lo que vas a encontrar o alguna pauta de que tiene que estar sí o sí en los totales, por ejemplo? no, Gracias. yo los totales al principio te enfrentas tú al material tú solo y, o sea, para mí es lo ideal. Y el director también se los tiene que ver, ¿eh? También es importante que se los vea y algunos que a lo mejor pues no se los ven. Pero normalmente sí, normalmente claro que sí. Vamos, de hecho, es lo más normal, porque además probablemente lo hayan rodado y probablemente lo hayan vivido, ¿sabes? Y tengan incluso ellos ya apuntado cosas del momento del rodaje, ¿sabes? Pero sí, a mí me gusta primero afrontarlo yo solo, enfrentarme a ellos yo solo, quizás con, hombre, con algunos conceptos, ¿no? Cuanto más ideas, generalmente, aunque tú sabes que en el documental, en el montaje, vamos a reescribir bastante la historia, pero, hombre, hay un guión siempre, hay una idea de qué vamos a contar y las piezas que tenemos, entonces, pues, hombre, teniendo un horizonte, pues también lo que ves para qué te va a servir para contar eso, ¿no? Y siempre tener ese concepto es importante. Pero sí, esta labor primera, tediosa de ver ahí, que es muy divertida, de ver el material lo hago yo solo. Luego, cuando te sientas con el director a montar, pues probablemente tengas que revisitar muchas veces los brutos también y los visitas los dos juntos. Tú sabes, ya
la verdad que también cada director trabaja de una manera, ¿eh? Hay unos que están más codo a codo contigo, otros que te dan más libertad, otros que trabajan casi que en paralelo contigo, otros que incluso montan, ¿sabes? También hay muchas variables también con eso. Pero bueno, el material es un poco lo que dices, sí, yo lo veo yo solo. Tú ten en cuenta que al final que eso es un trabajo bastante largo, ¿eh? Y eso lo tienes que hacer tú solo y comerte también. Claro, Está verlo con el guay, mismo. pero siempre es divertido, hombre. Ver el bruto es algo siempre muy divertido. Sí, bueno, y siempre te gusta más no saber un poco lo que hay, no esperar a que te lo enseñe el director, ¿no? Y cuando hables Claro, con él ya ¿no? ir a cosas un poco más concretas, ¿no? Bueno, y tú también tienes que aportar también, ¿sabes? Que tú te lo tienes que conocer y sobre todo que cuando veas reconozca esas joyitas y eso. A ver, yo por ejemplo me voy seleccionando, además con una manga bastante ancha, en un timeline, como hemos dicho antes, y me hago esas macrosecuencias, bueno, ya depende de cada bruto, ¿no? Y, pero lo que dejo fuera no es que se haya quedado ya fuera. Lo que se ha quedado fuera probablemente a eso volveremos, ¿sabes? Y probablemente al final encuentres una joya en eso que pensabas que era una mierda. Bueno, yo tenía una pregunta también, Darío, porque tú antes comentabas, y bueno, que es verdad que cuando empiezas a montar cada documental es un mundo y cada Sí, uno a lo mejor te requiere un modus operandi y empiezas en unos, como dices, tirando planos al timeline y vas haciendo secuencias o tal, pero sí. a veces a lo mejor tienes alguna anécdota de cómo de que te haya pasado en un documental que hayas trabajado de una manera diferente en ese porque veías que tenía una necesidad distinta, incluso saltándote los cánones, ¿no? De cómo se trabaja habitualmente de archivar los bins o de anidar después y todas estas cosas. Pues no sé, anécdota así como anécdota, no sé qué decirte. Mira, hay una cosa que, por ejemplo, claro, porque hay otra variable que es la los documentales, por ejemplo, la serie esta documental que hicimos sobre ETA, en la que realmente cuentas con un material de entrevistas, cuentas un material como de recursos, ¿no? Como una cosa más, digamos, más de metáfora, ¿no? Rodado así como bueno, las ciudades, no sé qué, no sé cuánto, pero al final es una cosa histórica que tienes que jugar a base de archivos. Y claro, ahí te toca bucear en el mundo de YouTube. Claro. Y, y ahí también eso es otro trabajo bastante, porque al final es una cosa que tiene que salir de ti, hasta dónde van a poder pagar cosas, hasta dónde vamos a poder encontrar esos materiales que se rodaron en los años 80, en los años 70, ¿sabes? ¿Quién coño tiene ese material ahora y todo eso? Pero yo con eso, yo voy a ver lo que me encuentro y apostar por lo mejor que me encuentre, que luego se cae, pues habrá que echarlo, pues dar una patada y buscar otra opción que, pero, no sé, por ejemplo, no sé, es que la verdad, así como anécdota, igual luego se me ocurre algo, Carlos. Bueno, no Pero, te preocupes. pero, Pues, No, un sí poco yo que te contaba así de decir, pues tú evidentemente en ficción te van dando el material y es muy fácil, es sí, secuencia, plano y bueno, tomas. también Carlos, a ver, también Carlos, también hay ficciones, mira, yo ahora he estado trabajando mucho con Gonzalo García Pelayo, un director de aquí de Sevilla, de la época de los 60, 70, ahí es un tío muy así, muy underground, en las ficciones que rueda, pues se lleva a 4 actores o actrices en medio de donde sea, ¿sabes? Y los ruedas por ahí, se jata de rodar en el sitio donde esté, a lo mejor se van a la India, no sé qué, y ruedan en medio de la ciudad, en medio de no sé qué. Claro, ahí es una ficción, pero tú al final ahí has rodado material en plan como un documental, porque han soltado a los personajes ficcionados, digamos, en la realidad. Entonces al final te encuentras con que es una ficción en la que haces una labor de visionado y también de construcción prácticamente como un documental,
¿sabes? Sí, Es que sí, esa frontera que muchas veces se rompen son muy interesantes también, al igual que, por ejemplo, ahora también hay muchas... Mira, pues, ahora que se ha muerto Godard, hay una cita, ¿no? Godard decía que un buen documental es aquel que parece una ficción y una ficción, una buena ficción es aquella que parece un documental. Y yo no puedo estar más de acuerdo con eso. sí, es Y, cierto. por ejemplo, hace poco, el otro día, bueno, hace poco, claro, es que la estrenaron antes de ayer, empecé a ver, no la terminé porque dura mucho y la empecé a ver muy tarde, la película está de Blonde de Marilyn Monroe y está construida, o sea, está rodado, todo está construido y todo está puesto y todo es esto, pero realmente el material que ruedan parece un material documental, ¿sabes? Y de la manera que construye la película, por lo menos algunas partes de la película, sobre todo la primera parte, creo que luego ya la cosa empezaba un poco a tener una construcción un poquito más narrativa, más estándar, digamos. Pero al principio a mí me daba la sensación de estar viendo un documental en una ficción. Y eso es súper interesante. Claro, y Tenemos una... cuando te traen archivos nuevos y eso, o lo que dices, o, o material grabado anteriormente, eso sí, de archivo, pues en un documental te ves con que cuando ya tienes más o menos armado todos los bins, tienes que meter bins nuevos y empezar un poco a colocar y a preparar todo eso para luego saber dónde está, sobre todo cuando viene el director, oye, que teníamos un tal no sé qué, pues lo vas teniendo que añadir tú o está también la cuestión de si tienes un ayudante para que te haga eso, te ves tú solo ante el Hombre, está guay película. trabajar con ayudantes, es muy guay. Mira, ahora como anécdota, tío, ahora que estaba, se me empiezan a venir cosas de... A ver, bueno, te respondo un poquito antes. Hombre, a mí me encanta tener ayudantes, porque ayudante en un documental también te ayuda mucho. Y, por ejemplo, en el tema de archivos también, o para buscar incluso para construir cosas de texto. Pero para el tema archivo también te echan mucho cable, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en el documental de Paco de Lucía, tío, así, cuando ya no, yo qué sé, como estaba bastante avanzado, creo que el documental, pues de repente llegaron unos vídeos caseros de él, tío, y eso era una puta maravilla. Era una maravilla porque él había rodado como muchos cortometrajes con los colegas, así, y de repente que te encuentras con unas joyas y con unas curiosidades, ¿sabes? Es que te lo quieres quedar para ti, ¿sabes? Es feo decirlo, pero... Y también descubres cosas que se han rodado súper bonitas, ¿sabes? Que, por ejemplo, hay una serie documental sobre flamenco que hizo Televisión Española por los 70 y eso, y cuando descubre cosas que ya es que no te aporten solo para documentar, sino para ti, que te lo llevas ya para ti como una cosa que, coño, que descubrimientos que haces y una cosa anecdotaria también del tema del documental es como durante una época de tu vida te vuelves un experto en algo, ¿no? Un documental sobre ETA, pues Sí. eres un experto en ETA. Tenemos una pregunta, Darío. Marimar quiere hacerte una pregunta. Venga, Marimar. Ahí voy. Hola, Quería Marimar. hablar un poco del tema de la estructura y del Sí. montador guionista, ¿no? Mm, Porque realmente es en el documental, ¿no?, donde asumimos mm, una función que va un poco más allá del ser puros montadores, ¿no? Que nos sí, contarás un poco esta experiencia. Dices que cuando vas visionando, vas lanzando ya material al timeline, pero sí. quería saber si a la hora de trabajar la estructura, pues yo qué sé, igual trabajas también con un cuaderno, te vas Mm. haciendo Sí, para buscar. composite. Hay gente que tiene diferentes técnicas, ¿no? Y luego un poco pues saber tu experiencia en este momento, en el tema de ir estructurando, si has trabajado igual con alguna documentalista, si no, si te sientes realmente guionista. Mm. Cuéntanos. Hombre, sí, yo creo que construimos mucho, ¿no? El guión en el documento, bueno, también en las pelis, pero en el documental especialmente. Eh, y yo, por ejemplo, lo que hago, por ejemplo, muchas veces, ya lo que hemos comentado antes, que cada documental es un mundo, pero yo suelo hacer lo que os he dicho, de ir haciéndome como secuencias en timeline con el visionado, ¿no? Por ejemplo, la de Born nacido en Siria, pues ahora pues los refugiados van a cruzar la frontera de no sé qué, ¿no? Pues venga, pues ahí tenemos una secuencia, todo, y ahora estos ítems o secuencias, pues muchas veces lo que hacemos es eso, pues escribir con un POSIT, pues vas haciendo un POSIT a cada elemento que tengas, a cada carta que tengas para este puzzle,
Y bueno, y sobre el papel también, hacer un timeline en el papel también, tanto con los posits como con papel, también trabajo yo la estructura. Y pues te haces como una línea temporal y también un poco pues, vas pensando en el primer... Aunque no me gusta ya dividir una película en primer acto, segundo acto, tercer acto, pero realmente al final que sale, no sé por qué, pero sale así. Te va saliendo así. Hay gente que es muy loca con eso. No, en el 10 tiene que pasar esto, tiene que haber ya... Hombre, un poquito, se puede dejar un poquito de manga ancha, que al final las cosas van encajando. Y normalmente lo que hago es hacerme, pues bueno, por ahí tengo que tener ensayo. A ver. Ah, pues no. No, creía que tenía yo aquí un taco de posi de la última, de la peli que estoy ahora. Y, y sí, eso, pues me hago un posi con cada secuencia y ahora ahí, pues sobre la mesa, con todos los elementos que tenemos, pues intentar construir lo que es la estructura y luego con esa estructura también pasarla como a un timeline, ¿sabes? Un timeline de papel, ¿sabes? Que te dice esto. Muy bien. Ujú. La otra pregunta, ¿te ha coincidido trabajar con documentalistas, guionistas o normalmente has sido tú y el director? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? Bueno, el director, guionista, ¿sabes? Hay directores que a lo mejor se meten menos en guión, sobre todo en la parte de totales, a lo mejor se han participado más en el guión antes de la película, obviamente, antes de empezar a rodar, pero a lo mejor luego sí deja en manos de, sobre todo cuando son totales. A la casualidad de que sí he trabajado con guionistas que no son el director, ¿sabes? Y entonces, pues ellos a lo mejor se encargan un poco de generar, bueno, de hacer una selección de totales para contar las diferentes secuencias y eso. Gracias, Y Darío. Muy bien. gracias a ti, Maribel. A ver, Darío, otra pregunta. A ver, tú obviamente cuando estás en la sala, pues tienes todo tu material, el ordenador, las notas, los post-it, todo esto que dices para trabajar, pero a veces cuando estás montando un proyecto, ¿no? Pues te vas y tomándote una caña o por ahí y que vas en el metro o en el coche, se te ocurre algo. A ver, que los posis se puede hacer en un bar, ¿eh? Ya, por eso, pero a lo que te quiero llegar es que si De tienes... hecho, con Mercedes, con Moncada, que estoy ahora haciendo una peli con ella, con ella ese trabajo siempre lo hacemos en un bar. Ya, pero me refiero cuando estás tú solo y se te ocurre, coño, pues podía hacer esto, podía probar esto. La cosa a lo que Bueno, quiero llegar, eso, te lo quedas en la eso es, cabeza y luego te acuerdas mira, eso o te lo es, apuntas de no, alguna manera. yo me la apunto yo tengo 10.000 notas, o de voz o de nota, pero eso es continuo, ¿eh? Yo soy muy, como dice Santiago Bodeo, le pasa lo mismo que a mí, un director, que yo soy muy diésel. Él lo dice mucho esa expresión, y es verdad, porque a mí me pasa lo mismo. Yo soy muy, incluso me daba mucho miedo esto, ¿no? De este coloquio, porque a mí muchas veces, ¿cuál es tu película favorita? Yo me quedo en blanco, ¿sabes? Y a los 2 días estoy así y digo, hostia, pues le podría haber dicho que esta no, ¿sabes? Y yo soy muy diésel y retengo las cosas y les doy vueltas y a veces estoy paseando. Yo tengo un perro, como habéis visto pasar por aquí, a mí paseando el perro se me vienen muchas cosas. Y le empiezo a dar, o en la cama y a veces que te quedas ahí desvelado, ¿sabes? Y se me vienen ideas. Y entonces, pues, o la apuntas o la grabas, a veces haces una nota de voz, o te la apuntas, o te lo dejas por aquí apuntado, no sé. Pero sí, eso es fundamental. O sea, que es muy normal, ¿no? Que se te vengan ideas no en la sala de montaje, sino en otros sitios. Y ahí o a lo mejor se te ocurre y una epifanía se te ocurre y ya vas directamente al director, ¿sabes? Para que no se te olvide, pues ya lo comentas con él, ¿sabes? O le dejas un mensaje de audio, ¿sabes? Al director también otras veces, hostia, se me acaba de ocurrir esto, no sé qué. ¿Y le presentas alguna propuesta que te montes tú por libre para decirle, oye, mira, que se me ha ocurrido esto, ¿cómo lo ves? Hombre, claro, continuamente. Sí, sí. Hombre, propuestas siempre. Sí. Hay que hacer muchas propuestas siempre. Para el director y para ti mismo.
tenemos como la idea normativa de que el documental ahora yo creo que está evolucionando mucho y se está abriendo muchas nuevas narrativas, pero tenemos la idea como el documental muestra datos objetivos, o eso es lo que nos enseñaban o a mí me enseñaban en el cole antes de estudiar montaje. Bueno, pero eso es Tú, más eso, periodismo, ¿no? Una película no va a ser objetiva, ¿no? claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu opinión para quienes no son montadores, que igual no tienen, o sea, ¿cuál sería tu opinión sobre esto? Que si un chaval que está estudiando quiere saber qué es montar documental o si, porque igual se piensa que es solo poner datos objetivos uno detrás de otro, ¿cómo? No, a lo mejor piensa que un documental es, digamos, pues lo típico, documental tiene en la cabeza a un chaval a lo mejor que no ha visto demasiado, una chaval, obviamente. Bueno, que un documental es una cosa expositiva, que se hace el guión, que se hacen las entrevistas y ahora nos ponemos... Y bueno, un documental puede ser muchas cosas y es interesante cuando construye una película con la realidad y simplemente con el material sin apoyarlo de texto. Es muy interesante y, hombre, y el documental está abierto también mucho a la experimentación, ¿no? Porque tienes 1000 posibilidades para contar algo en concreto. Tú eliges tu punto de vista o primero, porque has Hombre, dicho, lo yo veo todo, hago pero ofertas. cuando... Yo siempre propongo cosas. Yo siempre propongo cosas y el director siempre propone cosas. Y, hombre, al final decide el director. De hecho, pues, yo creo que es algo de lo que pecamos mucho los montadores, que al principio un poco como que siempre intentas imponer y te pones... Y no, hombre, esto es un diálogo y al final la película es del director, no es tuya. Y Claro. tú te tienes que adaptar, tú te tienes que meter en su cabeza, en qué es lo que le gustaría y cómo cuenta él las cosas. Pues vamos a contar las cosas así, ¿no? Que no quite que tú des tu... y que incluso te pidan que tú también confían en tu manera de contar, en tus gustos, ¿sabes? Que también hay mucha gente que se apoya en ti, ¿sabes? Porque sabes Sí, pero que ahí quizá es una cuestión que más tienes que... de gustos o de Ujú. creatividades, pero la línea, diríamos, los argumentos van en una dirección, yo creo, o sea, tú quieres generar un tipo de sensaciones, tú, el director, en el espectador, ¿no? Imagino los dos vais hacia el mismo, o las dos Claro, tienes que ir personas van hacia el mismo punto, entonces claro, ahí la objetividad... el viaje lo hacéis eh, los dos juntos. ca- Y es que la verdad que cualquier película es casi como eso, como un viaje, como un camino, ¿no? Que vas ahí caminando, vas yendo hacia un sitio, vas a pasar por 10.000 sitios que probablemente se vayan a la mierda, pero si no hubieses pasado por ahí, no llegas al otro, ¿sabes? Claro. Pero eso yo siempre lo veo como un camino y vas ahí, vas avanzando en el camino y me encanta pues, ir desechando cosas, pero que todas han sido útiles, ¿eh? mm. Todas nos han servido, ¿sabes? Y eso es muy bonito. Por ejemplo, con esta de la película esta de Rendir los Machos, que es una ficción, pero también tiene mm, son actores que no son actores, son gente que son de allí, así que prácticamente también juegas en la misma realidad de la película, ¿sabes? Y esta película es como es una road movie, no es una road movie, una road movie de Cabrero. Y a mí, y la verdad que la película, el proceso de montaje fue muy paralelo a la película en sí, como camino, ¿no? Con un fin, que había que entregar una cabra, nosotros habíamos que entregar una película, y a ver cómo llegamos hasta allí, ¿sabes? Y esta película, por ejemplo, es muy curioso porque yo creo que hicimos como 10 películas diferentes, y cuando te digo 10 películas diferentes no es que cambiésemos, yo qué sé, secuencias de sitios, sino 10 películas diferentes con diferentes historias. Que contábamos diferentes historias, porque teníamos muchas. Fíjate, es una película casi con plano secuencia, casi todas las secuencias están rodadas en plano secuencia, en generales estáticos, ¿sabes? Que no puedes, que al final no puedes marcar las intenciones dentro de la secuencia. Bueno, a lo mejor con sonido y eso, por supuesto, pero que tienes que ir jugando a las intenciones y en lo que vas a contar, moviendo las piezas grandes, ¿sabes? Las piezas en bloque.
Y es súper interesante, ¿eh? Que a veces la gente ve este tipo de películas y dice, hostia, Parece fácil, pero esto está montado, ¿sabes? claro, que a veces es más complicado Y, y que... es muy complicado porque esto tiene, ¿dónde va a reposar este mosquero? ¿Sabes? Que se enfadan aquí los dos personajes, ¿cómo va a respirar esto? Pues tienes que buscar la secuencia siguiente donde va a respirar esto, donde esto se va a apretar más, donde se va a aflojar un poquito esta tensión. Pues todo eso lo tiene, claro, cuando tú tienes grabado 10.000 planos, contraplano y todo eso, pues el típico, pues pincha el típico primer plano así, el otro mirando, ¿no? Al final es muy fácil, bueno, muy fácil que tienes mucho Está más más sistematizado. elementos para manejar las intenciones, ¿no? Eso. Y, y esto no fue nada fácil, pero muy guay, muy bonito, porque es un material precioso. Eso también, tío, es que hay a veces que, eso es lo que ya hablábamos antes, cuando yo me vuelvo pesimista, ¿no? Que hay a veces que, tío, que ves todo el material, incluso cuando ya está todo rodado, bueno, como en una ficción, y dices, joder, a ver cómo hacemos para que esto esté, yo qué sé, luzca, o sea, tenga aristas, tenga todo como muy lineal, ¿no? Muy plano. Y, pero hay otras veces, tío, que ya es que con el material es que lo estás flipando cuando te va llegando. Pero que lo flipas. Y dices, joder, espero que la película esté al nivel del espíritu que tiene esto nada más que viéndolo así, ¿sabes? Sí. Y a veces dices, coño, a ver si me lo voy a cargar, ¿sabes? Me da más miedito. A lo mejor los brutos. Creo que No, Carlos quiere sí, preguntar otra a cosa. mí, mira, a mí hay, cuando sacaron la serie esta de los Beatles de Disney, de que hizo de Peter Jackson, yo soy muy amante de la música, yo también tengo grupos y eso, y sobre todo de esta época de los 60 y eso, los Beatles es una cosa que me gusta mucho. Me gusta mucho también todo el material bruto que hay sobre los Beatles y este hombre pues iba a hacer una peli bastante larga, pero con un nivel de brutos enormes, tanto de sonido y tanto... Y yo lo único que pedía es que me diesen esos brutos para yo verlos. Yo no quería que Peter Jackson le metiese mano. Pero la verdad, tío, que el tío hizo un buen trabajo porque yo viendo esos brutos, la verdad que tuve la sensación de estar viendo brutos y de estar disfrutando de todo ese material. La verdad que hizo un buen trabajo el tío. Y yo al principio era muy... Me decía antes que yo quiero ese material, yo no quiero que la película... Pero la verdad que no me defraudó, que es muy guay lo que hizo. Carlos, ¿querías Sí, bueno, preguntar? sí. Un poco cuando hay un momento en todo el proceso, cuando estás llegando al final, vamos, y más en un documental que siempre a lo mejor se le da más vueltas, bueno, no, a lo mejor no, seguro, se le da más vueltas al montaje y no quieres pulir más y mejorarlo. ¿Y has tenido alguna vez que te haya venido el productor a decir, pues oye, esto hay que terminarlo ya como sea, que Ya, sea, ya, bueno, es que bien porque eso... sea, Sí, bien por, yo la verdad uy, perdona, y sí. bien porque sea porque no hay más presupuesto o porque es una cosa que hay que emitirla Ya. y hay que terminar. Sí, hombre, yo, mira, cuando es por presupuesto, está mal que yo diga esto aquí, creo que no lo debo decir. Que muchas veces, si yo me he encariñado con esa película y creo que, no sé, pues muchas veces yo le digo al director que yo no te preocupes, esta película la vamos, muchas veces no, casi siempre, al final, que le dice, y yo, que esto lo vamos a acabar bien, ¿sabes? Que si se acaba el dinero, bueno, pues nosotros seguimos trabajando. Vamos, y eso me ha pasado con muchas. Y luego, por otra parte, Si es que si lo das todo... yo no soy lento y encima soy un maniático del tiempo. Yo soy muy puntual siempre, e incluso llego antes de tiempo y si no me dan como taquicardia, ¿eh? Voy a llegar tarde. Y eso me pasa también un poco a la hora de los plazos y eso, que yo un poco voy administrándome y, por ejemplo, cuando trabajo con un director que él a lo mejor tiene un poco el tiempo lo maneja a su antojo, pues yo intento apretar un poco, ¿sabes? De decir, oye, tenemos que haber llegado hasta aquí, aquí, tenemos... Y yo pues me voy metiendo prisa y siempre soy bastante consciente del tiempo que tengo para dedicarle a cada parte de la película y cuando tenemos que tener un primer corte y cuando por lo menos tenemos que tener una estructura y no soy tardón y encima un poco no sé, soy muy maniático con eso y distribuyo pues el tiempo bien. Nunca, o sea,
no recuerdo así que me hayan metido, o sea, bullas de, oye, esto lo tienes que acabar ya. Nunca me he metido en una bola de eso. Porque, no sé, siempre he sido bastante consciente desde el principio. Y a veces pues tienes que apretar más, a veces tienes que echarle más horas, pero bueno, tienes que terminar en un momento. Y cuando, y a ver, y es que hay a veces que las cosas necesitan su tiempo y pues los tiempos de producción pues no son reales. Y es lo que os he dicho antes, pues, y tú con el director pues dices, mira, nosotros luego seguimos con esto, aunque no haya dinero, pero yo qué sé, ya vemos cómo vamos terminando esto, pero esto no se va a quedar mal, porque ni yo quiero que se quede mal, ni esto. Claro, es una pena si le has Claro, dedicado no es lo mucho mismo tiempo. trabajar con una peli que, yo qué sé, una documental de plataformas y que es, que es otra cosa un poco más industrial, ¿no? Yo tengo una pregunta, ahora que estábamos hablando de esto, de un poco cómo te sientes al final la peli, ¿no? Tú la vas, es muy difícil, supongo, renunciar después de haberlo dado todo, decir, pues ahora porque me meto en presa no quiero terminar mal, ¿no? Pero supongo que también en eso de los sentimientos, cuando has montado cosas que igual eran menos, o sea, cosas duras, tú que has hecho Bueno, documentales, ¿cómo lo llevas eso? ¿Te pasa eso es mucha horrible. factura Eso es, psicológica? mira, eso es horrible, ¿eh? Eso es horrible. Bueno, a mí hay cosas horribles y cosas muy bonitas en este aspecto, ¿no? Porque cuando te buceas, cuando te metes en el visionado, es que tú te metes en esa historia, en esos personajes, que luego cuento alguna anécdota sobre ese tema. Eh, que yo, por ejemplo, cuando hice el de Siria, tío, es que yo me iba para mi casa, pero destrozado, ¿eh? Pero destrozado y pesadillas, pero otras veces al revés, otras veces te hartas de reír, pero cuando te toca un tema duro, imágenes duras, es Hombre, cuando, que claro, es muy duro, ¿eh? Es súper duro, ¿eh? Es súper Claro. duro. si Y, no, lo que iba a contar con respecto a esto es que cuando tú estás en la sala, que encima tú no estás en rodaje, y tú te hartas de vivir con estos personajes durante tanto tiempo, luego llegas al estreno, o la primera vez que te encuentras con el protagonista, ¿no? Que tú lo miras como si fuera tu colega, ¿sabes? Porque sí, has estado conviviendo con él durante meses, ¿sabes? Es la persona que más he escuchado, sabe sus gestos, sus tics, ¿sabes? Lo sabes todo. Y esa persona te ve que tú tienes cara de conocerlo y te mira y dice que es el loco este. Pues eso a mí me hace mucha gracia. sí, claro, porque si normalmente, bueno, soñamos, esto pasa en cualquier profesión, sueñas con el trabajo, cuando estás encima con un trabajo más duro, no en el sentido de que sea duro realizarlo, sino que el contenido del mismo es un contenido psicológicamente duro, ¿a ti te pasa factura alguna vez como decir de cuando acabe o sea, no puedo empezar otra cosa Bueno, pero o lo has intentado disociar de... normalmente eso te pasa, hombre, más por el nivel de trabajo, ¿no? De algún que dices, o sea, cuando acabe esto yo me tengo que tomar unas vacaciones, que al final nunca pues, pues te llaman para otro y el trabajo nuestro, ¿no? Que siempre vas empalmando una cosa con otra y de repente acabas con tu familia y con todo. Y, pero hombre, tú sabes lo peor de esto que te cuento, de que al final también terminas acostumbrándote a verlo, ¿sabes? Con esto de Ya, Siria que te cuento, pues al principio lo pasas fatal, pero llega un momento que te insensibilizas, ¿sabes? ya. Porque, hombre, porque el proceso está primero visionado, luego el montaje, o sea, Claro, si llegas a verlo con llega un momento que ojos... ya, pues, ya el material ya es que es como, bueno, es como cuando pasa, ¿no? Cuando vemos imágenes en los telediarios de un atentado en Irak, mm, Mm, ya van 500 atentados en Irak, pues ya es la noticia que, vamos, como si cuentan una carrera de piraguas, ¿sabes? mm. Es ¿Y lo cómo que... haces para mantener esa sensibilidad, ¿no?
poder seguir, porque lo que buscáis tú y la persona que dirijas es generar, entonces tienes que tener cuidado, es como los chistes en la comedia, pero aquí quizá todavía... Yo tiendo a acordarme muy bien la primera vez que yo vi eso en concreto, ¿sabes? Porque es verdad que hay un momento en que tú ya pierdes la perspectiva, ¿sabes? Entonces, la primera impresión que yo tuve con un material, para mí esa me la tengo que grabar en fuego, porque probablemente siempre te siga emocionando y tú luego también vas a meterlo de una manera que incluso emocione más, ¿no? Vas a trampear. Pero, ay, que se me va. Que te acuerdas muy bien. Para mí es muy importante el recuerdo de la primera vez que me enfrenté a ese momento, ¿sabes? Sí, Es súper importante porque sé que eso le va a pasar a todo el mundo y va a seguir pasando, ¿sabes? sí. Y ahora también es aprovecharlo. ¿Y te lo Pero es apuntas? verdad porque a medida que lo vayas viendo más, pues vas a terminar acostumbrándote y vas a perderle perspectiva, que eso es el pan de nuestro de cada día. Cuando ya terminas una peli que ya no sabes si te gusta o no te gusta, Ya, porque ya has perdido totalmente la perspectiva. Y entonces, pues también viene muy bien el tiempo. Mira, yo, por ejemplo, esto que hemos hablado antes de lo del tiempo, la peli esta de Rendir los Machos, precisamente también, pues esa nos cogió en medio de la pandemia. Y entonces, pues, y encima el director estaba en Canarias y yo en Madrid, y entonces él me hacía visitas, la cosa también se complicó, también un poco trabajamos por internet. Y, pero lo que hacíamos es que, y nos lo pudimos permitir, porque como tampoco había prisa por estrenarla por el tema de la pandemia, pues entonces estuvimos como un año o más visitando la película y parábamos, hacíamos un parón a lo mejor de un mes o 2 meses y luego retomábamos y seguíamos montando, echábamos unos días, volvíamos a parar, parábamos 3 semanas y volvíamos a visitar la película. Y eso también, eso, si te lo puedes permitir, es muy difícil que lo puedas permitir. Es muy bueno, es súper bueno. Es súper bueno porque bueno, pues la perspectiva no la vas perdiendo, ¿sabes? Claro, y pues un poco, Darío, cuando pasa al revés, o sea, el lado opuesto a eso, que te da, que lo que te ha salido para montar es una cosa, que es un tema que te gusta, que te encanta, o ya no te digo, si es tu Sí, hobby, no pasa un poco a lo mejor al contrario, que te pones y se te pasan las horas muertas y dices, coño, si tengo que bueno, comer, ahí va, si ahora y, me y tendría que acostar o tenía que ir a no ya, sé qué, pero aquí sigo, ¿no? sí. Y me lo estoy Hombre, yo pasando ahora, pipa. cada vez no trabajo más en casa, tengo aquí la sala montada, que es donde estoy ahora mismo, y, hombre, y a mí, cuando tengo horario, por ejemplo, mira, la serie que estoy haciendo ahora, ¿no? Pues digamos que durante todo el verano hemos estado trabajando en casa, y ahora ya que están, vamos, ayer fue la fiesta fin de rodaje, ahora ya pues llevamos nosotros una semana ya yendo a la sala de montaje. Y no es lo mismo, tío, porque ahí pues yo voy a las 9 y me voy a las 5 de la tarde, o por ahí, que un poco es a la hora que nos vamos, porque también, tío, tienes que conciliar un poco tu casa, ¿no? Tampoco te puedes llevar allí todo el día. Y, y claro, cuando yo estaba aquí, pues yo allí aprovecho menos el tiempo, porque no siempre estás igual de inspirado, no siempre estás... Y aquí, pues yo me acercaba a la película cada vez que tenía ideas, estaba así, a lo mejor estaba ahí cocinando, y digo, hostia, y me iba corriendo para acá. ¿Sabes? O igual por la noche, o por la tarde me ponía a visionar, ¿sabes? Me ponía a visionar a lo mejor las secuencias montadas. Y, a ver, que también al final eso tenemos que aprender un poco a acotar el tiempo de montaje y el tiempo de... que tampoco es tan bueno. A lo mejor es bueno para la película, pero para nuestra vida igual tampoco es tan bueno. Claro. también pasa Pero, factura, ¿no? pero es verdad que está guay tener el trabajo. Está guay y no. Tenerlo en casa. Para la película es muy bueno, pero igual para uno no. A ver, chicos, ¿alguien más quiere preguntar? Porque esta parece una charla entre 3 personas y aquí somos más. ¿No os animáis? ¿No tenéis ninguna duda que siempre hayáis querido preguntarle a un montador de documental que ha hecho muchísimos? Porque Aquí somos todos que montadores. yo tengo muchas dudas, o sea, pero por ejemplo, no es lo mismo que tú hayas montado algunos proyectos documentales como hablar con alguien como tú que tiene
muchos y muy distintos entre sí, por eso es como yo pues he hecho mis preguntillas de que algunas me han asegurado en lo que yo pensaba, como que no existe una forma de sistematizar la organización, que todo depende del proyecto de qué quieras Hay, contar en el documental, hay, ¿no? Y de hay qué... sistemas, hay, ¿no? Que los conocemos, lo que pasa es que siempre se tienen Bueno, que adaptar en función del documental, se tienen que adaptar muchísimo. Bueno, Mira, pues yo creo que pregunto. Marimar va a decir algo, ¿no? Venga, ahí voy, ya somos 4 en este café de sábado. Bueno, en relación a lo que estás diciendo, Nerea, un poco la cantidad de géneros a los que te has enfrentado, Darío, en que si tú crees que esto te condiciona, por ejemplo, pues Paco de Lucía es un musical, lo de Siria pues ya es un documental más, no sé, político, social, si tú sientes que a la hora de enfrentarte a diferentes géneros de documental varía el modo en que tú trabajas. Mira, no varía tanto en función del tema como en función de la forma, ¿no? Del documental, creo. Que un Muy poco bien. varía la manera de afrontarlo en función de cómo está pensado este documental. Si es un documental, como hemos dicho antes, más de entrevistas, más de archivos, más de, ¿sabes? Más de brutos, más de... Pues eso yo creo que marca más la manera de afrontarlo que si va de música, que si va de un tema social, que si va, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el documental musical, que a mí Sí, me que a mí me gusta apasiona, mucho. ¿no? Vamos, Exacto. yo toco, a mí la Sí. música me gusta mucho. Y bueno, no sé, tiene que ser, pues eso, a la hora de enfrentarte a las secuencias más pues Mm, musicales, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Que es lo que dices. O sea, hombre, entonces, claro. claro, no sé, un poco que me cuentes cuando montas igual Bueno, hay más tema videoclip, sí, ¿no? hombre, Hay, no sé, es que no, tampoco sé muy bien cómo. Hombre, vas con otro ánimo, con otra manera, con otra sensibilidad, ¿no? Con sí. uno vas a una sensibilidad más de, joder, aparte de contar la historia, pues, de generar algún sentimiento, pues si es con los refugiados, pues imagínate, Sí. y de realmente estar muy atento para enseñar todos los matices de lo que están viviendo esas personas. Y en el musical, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho que se escuche la música también, ¿sabes? Que no odio esos documentales sobre X músicos en el que tanto rato hablando, ¿no? Y un documental musical me gusta verlo y disfrutar de brutos y momentos de su vida musicales, porque realmente el personaje me interesa por su música, normalmente no, Sí. a ver, que puede ser también las dos cosas, pero que normalmente es por su música, ¿sabes? Y Claro. entonces, pues claro, de alguna manera la sensibilidad va a otro sitio, ¿no? A otro, bueno, tienes que estar atento a otras cosas. y cuando montas, bueno, perdona, no sé si te he No, no, interrumpido. está bien. Luego hago otra pregunta. Sí. Venga. Vale, la mía va sobre esto porque me ha generado la duda de cuando estás montando un documental más musical, tú que has dicho que tienes también un grupo y demás, ¿piensas en también, o sea, existe una línea narrativa por debajo que es el viaje musical que le quieres plantear al Hombre, claro, eso es espectador? importantísimo, ¿no? Porque, bueno, depende, ¿no? Si es que también un documental musical puede ser que trate sobre una canción, puede tratar sobre un disco, puede tratar sobre la trayectoria de estos, pero claro, siempre hay, pero mira, incluso que cuando es una canción, cuando es un disco, siempre hay un viaje y siempre hay un proceso en la música de ese músico, de esa persona, ¿no? Siempre, pues, y está guay que eso esté, precisamente es lo que digo, que tú tienes que vivir cómo se ha ido transformando esa música, ¿no? Cómo ha llegado de aquí este músico hasta aquí. Y es muy bonito, pues, ver ese proceso. Mira, por ejemplo, el de los Beatles es sobre un disco, ¿no? Y vas viendo como un día del otro uno trae este tema, que, hostia, esto lo saca ahí en casa, no sé qué. Y eso es súper bonito, ¿no? Que vivas ese proceso y de dónde nació, qué es lo que cuando te vino esa canción a la cabeza, qué estabas viviendo, cuál era tu situación, no sé. Claro, eso también lo piensas tú como montador, Claro, lo tienes en cuenta, es como yo voy yo creo a...
que es importante para, porque yo muchas veces a mí me gusta también, no sé por qué, que la película funcione como como una obra musical, ¿sabes? Incluso a veces, sin echar cuenta al contenido, me gusta escuchar la película y ver cómo va generando como una obra sinfónica, ¿no? Que tiene los diferentes pasos con diferentes velocidades, con diferentes, ¿sabes? Sí. Y para mí eso, no sé si es porque hay muchos montadores músicos, muchísimos, que tocan y que tienen, y yo creo que es importante tener oído, porque yo muchas veces, para mí las películas tienen que funcionar como eso, como una obra sinfónica, que ahora tienen un tempo ¿sabes? Más lento, más, y ahora empieza aquí, y ahora, ¿sabes? Y a veces yo las películas, sin echarle cuenta al contenido, las escucho, ¿sabes? Para ver esas curvas ¿sabes? Y para mí eso es algo y de hecho es una manera que hace que pueda montar cosas de una manera como muy intuitiva. Me va pidiendo el hueco, me va pidiendo el aire, me va pidiendo, ¿sabes? El parón, ahora. Sí, y luego cuando te lo cambian, eso sí que es un poco Sí, sentimiento es una dramático, ¿eh? Cuando tú te has acostumbrado a que No, porque dice aquí y tiene que se decir acabó, esto. ¡pum! Y dice, no, porque aquí tiene que decir esto. Y dice, Y tú, que diga, ¡ah! no importa tres carajos lo que diga y que esto quede. Claro, si es Con lo que bien tú que lo sabes, había quedado. no lo estás sintiendo. Marimar, que te interrumpí antes. No, qué va. Si está casi igual es una pregunta más de final, pero bueno, a ver, el posparto. El comparto yo lo llevo fatal, ¿eh? Sí, sí, es que me Claro, cuesta ver la película en el cine. claro, Uf, y yo yo lo supongo, bueno, paso si fatal. siempre la típica frase nuestra, ¿no? Lo de que no, un montaje no se acaba, se abandona, yo creo que en el documental eso se lleva Sí, al extremo, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, ¿cómo Uf, no, gestionas no, esto? No decir, no he terminado, o sea, esto es y- infinito, no se acaba nunca, ¿no? ya. Cuéntame, Hombre, hay a cuéntanos. veces, fíjate, con las Gentiles, que este verano la he visto, he tenido la ocasión de verla un par de veces en cines y eso, que Mm. coño, que cada vez me está pasando lo contrario que con muchas otras cosas, que cada vez que la veo me gusta más. Qué bien, enhorabuena, me alegro. Qué bien. Igual tomar distancia ayuda, ¿no? Pero normalmente, o sea, vamos, yo lo paso fatal. De hecho, la primera vez que yo veo una película en el cine, lo paso fatal. Y los tiempos ya se me cambian y todo, porque estoy en una angustia, me fijo en la reacción de la gente, le pierdo el tempo este del que acabamos de hablar, entonces ya veo que todo está desacompasado, ¿sabes? Uy, yo lo paso, pero fatal, fatal. Y ya a lo mejor la segunda vez que la veo de otra manera más relajado y todo eso, pues digo, hostia, por final no estaba tan mal. Claro, claro. Pero los primeros visionados que yo hago ya, no el primer visionado de esto del screening que se hacen para, ¿sabes? Bueno, pues, en un punto de montaje, ¿no? Sino cuando ya está cerrada la película. Sí. Pues la primera vez yo de repente veo la película vamos, que me da un bajón, porque lo veo todo que está mal, todo lo está mal. Pero Claro. precisamente es por eso, porque tú mismo le pierdes el tiempo a la película viéndola. Porque te fijas en otras cosas, ya no. Claro, como te desconcentras, pues ya los planos se te quedan cortos porque has perdido la atención en un momento, entonces bueno, siempre me falta tiempo. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más o si Darío tú nos quieres contar algo más que creas que molaría compartir o no sé, o si No, bueno, yo creo yo que, pues, que hemos hablado un poco de todo, bueno, de todo. De un poco lo importante que es transmitir, coño, que el montaje del documental es importante y que, hombre, que se agradece cada vez. Yo creo que la gente es más consciente de que es un trabajo bastante laborioso y que es verdad que que no está equiparado de aquí con el de la ficción. La ficción se sigue pagando mejor la semana y eso. Es extraño porque realmente, de verdad que yo cada vez que me plantean un documental o una ficción, mm, que me gusta hacer un documental, pero que no es lo mismo, que tú sabes que te vas a afrontar un reto mucho más, no sé si diría más laborioso, porque la ficción también lo tiene, sino, no sé, que es mucho más, uf,
que va a ser más tedioso y entonces pues a mí me choca pues eso, que realmente haya una diferencia bastante, a ver, cada vez menos creo, pero que hay una diferencia a la hora de, digamos, monetariamente bastante gorda. Y claro, lo monetario, digamos, que refleja también otras cosas, que lo que valora la gente ese trabajo. Pero bueno, yo creo que para eso estamos, ¿no? Además, tanto para que valoren el montaje, como para que conozca la gente el trabajo que hay detrás del montaje del documental, de esto, y también que es bonito también pues cruzar las fronteras, ¿no? De la ficción y el documental y mezclándolas. Yo creo que tiene que ver eso también con cómo se ha igual conocido nuestro trabajo y cómo nos conocíamos entre nosotros antes, ¿no? Antes primero el documental nunca ha sido, yo creo, tan difundido a nivel mainstream como la ficción, y Claro, por no otro lado nosotros entre nosotros, montadores y montadoras, no hablábamos. Como que ahora con AMAE de repente nos damos cuenta de sí, si todos pensamos que montar, todos los que nos dedicamos a esto, todos y sí. todas pensamos que lleva un trabajo abrumador muchas veces, ¿cómo es posible que, sin compararlo con la ficción, pero cómo es posible que la industria lo valore tan poco eso? Porque hasta hemos empezado hablando de eso, hasta 2015, primera película documental. Coño, que es que la película se construye en el montaje, la película documental. O sea que está muy guay que se vaya reconociendo, ¿no? Porque la labor del montador es súper importante. Bueno, del montaje. El montador y el director, ¿sabes? Pero eso hombre, que yo me siento agradecido porque se vaya reconociendo un poquito más por la gente que no conoce el trabajo que hay detrás de un documental y de una ficción, pues el trabajo del montador. Gracias a todos los que os habéis unido. Muchas gracias, Darío. Ah, mira, Guille. Y muchas gracias a todos los que os habéis animado a asistir. Nos vemos en la próxima. Venga, nos vemos. Adiós. Gracias, Nerea. Hasta luego.